Buenas tardes. En primer lugar, en nombre del Ateneo, muchísimas gracias por venir a nuestra casa. Es un honor para nosotros que estéis todos ustedes, también todos los alumnos, que siempre es de agradecer que vengan alumnos a nuestra casa a rejuvenecer nuestra historia y nuestro presente, y también agradecer a los ponentes venir aquí a hablarnos sobre ciberseguridad. Y también quiero dar las gracias a David Martín, que hoy está de moderador y es, digamos, el representante de la sección de Medio Ambiente. Y sobre todo, lo que quiero hacer una incidencia es que estamos en la Semana de la Ciencia, que es organizada por la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento también participa, y nosotros, el Ateneo, pues lo que hacemos es unirnos a esa celebración, que es muy importante. Y para nosotros es muy importante porque tenemos secciones de ciencia y tecnologías, de pensamiento marginal, medio ambiente, que abordan todos los temas científicos, pero también por nuestra historia. El Ateneo es científico, literario y artístico. Y, en primer lugar, la palabra científico tiene un sentido muy importante, y es que el Ateneo se fundó en 1820, que el año que viene celebramos nuestro bicentenario, y a mediados de los años a mediados del siglo XIX, pues la biblioteca era ya un factor importante dentro de Madrid, y había muchas revistas técnicas francesas, inglesas, alemanas, incluso tenían los primeros libros de Faraday que existieron en España, estaban en esta biblioteca. Entonces era el lugar de estudio, de investigación, de encuentro, de estudiantes, de profesionales, de científicos que venían a consultar toda esa información que no podían tenerla en otros medios. Las universidades en aquella época estaban en precario totalmente, tampoco tenían los medios que tenemos hoy de la informática, sobre todo, que podemos llegar a todas las partes del mundo, y entonces el Ateneo era un lugar de encuentro científico, y por eso su nombre es Ateneo de Madrid, científico, literario y artístico. Y esa es una de las razones también por la cual nosotros nos hemos sumado a la Semana de la Ciencia, donde hemos organizado 18 actividades de conferencias. O sea, cada día hay 2 o 3 actividades en nuestras salas. Y luego también tenemos conciertos de fin de semana relacionados con la ciencia, y también visitas guiadas, teatralizadas al Ateneo, a la parte que hoy en día, como habéis podido observar, está en obras, pues la otra parte, como es el salón de actos, y visitas guiadas a la biblioteca, como ha comentado antes David Martín. Bueno, pues entendemos que la ciberseguridad es muy importante, incluso en nuestra casa, que queremos actualizar todos los medios informáticos, pero sobre todo por seguridad eso es muy importante, y estamos viendo en todo el mundo cómo están saliendo falsas noticias, intervenciones en campañas políticas. Todo ese tema, bueno, pues realmente es muy importante analizarlo y estudiarlo, y llegar a tener una seguridad en todos los medios informáticos, ya sea de hardware o de software, que tengamos todo el mundo, porque realmente ya la informática está en todo el mundo y es imprescindible para nuestras vidas, tanto profesionales como particulares. Bueno, pues yo no voy a entretener más. Hoy las palabras las tienen que decir otros que están aquí en la mesa. Y bueno, pues repito, muchas gracias por venir al Ateneo, y ahora le paso la palabra a Juan Carlos, que va a hacer una presentación de los ponentes que están aquí en la mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, y gracias por invitarme a presentar a estos magníficos ponentes de estas jornadas. En este magnífico escenario que sirve, lo tradicional sirve un poco a lo que es lo nuevo, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad, como sabéis, está en los medios, es decir, ya tiene titulares en la prensa. Sin ir más lejos, este lunes pues habréis visto muchos de vosotros pues que ha entrado un ransomware en 2 empresas españolas,
y que han tenido muchos problemas y no ha tenido en jaque al resto de los que no estábamos infectados, ¿no? Pero estamos muy pendientes. Y esto pasa que la ciberseguridad de las noticias es por suerte o por desgracia. Por desgracia, evidentemente, porque a nadie le gusta salir en las noticias o que le hagan extorsión, que le roben datos, que vaya contra la privacidad de los clientes, de los ciudadanos. A nadie le gusta que tumben servicios esenciales o servicios esenciales que dan acomodo a la sociedad. Pero, en cambio, la parte, por sacarle un lado positivo de salir en las noticias en el tema de la ciberseguridad, pues ayuda a la concienciación. Ayuda a la concienciación, como también estas jornadas, a los ciudadanos y también a los CEOs de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué factores, desde mi punto de vista, y no me voy a enrollar mucho porque aquí los protagonistas son los ponentes, hacen que como dicen las jornadas, que la ciberseguridad sea una necesidad, un reto e incluso una oportunidad? Primero, la exposición digital. O sea, a nadie de vosotros se os escapa que cada vez más tenemos más exposición digital. Antiguamente nadie nos podía hacer daño o nos podía extorsionar porque accediese a nuestros datos, ¿no? Básicamente te atracaban por la calle, ahora te atracan desde cualquier parte del mundo. Las empresas cada vez tienen más exposición digital, incluso las empresas pequeñas. Por muy pequeña que sea la empresa, siempre tiene un correo electrónico, siempre tiene un ordenador o simplemente la declaración de la renta o lo hace a través de Internet. Y los ciudadanos tenemos en nuestro móvil y en la nube, en servicios en la nube, más información, nuestra vida entera, ¿vale? El segundo factor es la sofisticación de la ciberamenaza. Es decir, todos los agentes que nos pueden atacar, la ciberamenaza cada vez es más sofisticada y cada vez está más organizada. No necesitan grandes medios para atacar, es decir, ya con cierta infraestructura asequible a cualquier bolsillo, excepto los que están atacando al Estado, que eso sí que tienen más infraestructura para hacer daño, pues con poca inversión pueden tener una rentabilidad muy alta. Y luego que la ciberamenaza es global. Si antes para atacar un banco tenía que estar allí, ahora para atacar un banco puedes estar en cualquier parte del mundo. Cualquiera te puede hacer daño, con lo cual el factor multiplicador de quien te puede hacer daño es enorme, porque cualquiera puede de cualquier parte del mundo. Y además, muchas veces con total anonimato, porque la atribución de los ataques muchas veces es muy difícil, como hemos visto en las elecciones de Estados Unidos y tal, ¿no? Que ya parece que lo tienen más enfocado, pero al principio, es decir, la atribución es complicada. Y luego hay otros factores, como es la colonización tecnológica. Es un concepto que a mí me gusta hablar porque, al fin y al cabo, toda la tecnología que utilizamos, todos los servicios en la nube que utilizamos, pues son extranjeros, no son de la Unión Europea. O sea, al final estamos poniendo infraestructura, hardware, software, que se desarrolla fuera, en países donde ni siquiera controlamos la legislación o tenemos una legislación diferente a la nuestra, y todos nuestros datos están fuera de España, fuera de la Unión Europea, donde no hay ni siquiera, a lo mejor, ley de protección de datos ni otras leyes que aquí nos dan cierta garantía. Y por último, entonces esto es una oportunidad de desarrollar, y yo creo que saldrá en la mesa, de desarrollar tecnología española, tecnología europea. De hecho, hay muchos movimientos en Europa para que eso sea así y no tener tanta dependencia tecnológica de terceros. Y por último, la falta de talento. Como veo aquí, pues, gente en edad de elegir carrera o de ver cuál es su futuro profesional, esto es una oportunidad grandísima. Falta mucho talento, mucha gente que sepa y se dedique a ciberseguridad. No solo en España, sino en cualquier país. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, falta gente. Y ahí es un verdadero problema. Empieza a haber algún grado, empieza a haber máster, empieza a haber cosas, pero la realidad de hoy es que nos vemos y nos deseamos
para contratar talento, porque falta. Y nada más, es una reflexión que quería compartir con vosotros antes de dar lugar a estas jornadas que, como habéis visto, tratan de ciberseguridad y su relación con las TIC, necesidad de talento, formación y concienciación, como hablaba antes, la cadena de valor de la ciberseguridad, destinatarios de productos y servicios de ciberseguridad, cifras y tendencias de mercado. Antes de presentar a los dos ponentes, que como digo es un lujo tenerlos aquí, quería agradecer a don Salvador García Rodríguez del Instituto Pacífico por la asistencia de todos sus alumnos al evento. Y sin más, presento a don Luis Panizo Alonso, antiguo vicerrector de Campus de la Universidad de León, actual profesor titular del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de León, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y con amplia experiencia desde el 98 colaborando con empresas en este campo de ciberseguridad. Entonces, sin más, Luis, la audiencia es tuya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para todo, tecnológica. No estoy acostumbrado, llevo 35 años dando clase, a estar sentado. Entonces, si me permitís. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Juan Hernández, por darme la ocasión de estar aquí. Y realmente lo primero que tengo que reconocer es que impone el marco. También impone la gente que tenemos aquí, que veo que en su mayor parte es gente joven, y eso lo valoro mucho, porque os puedo garantizar que acabo de conocer a Juan Carlos y vais a ver que lo que traigo preparado coincide exactamente con lo que él ha dicho. Yo voy a presentar un poco la ciberseguridad con datos reales. La mayor parte de estos datos son de este año. Os van a sorprender, por eso lo primero que voy a hacer es decir dónde he sacado esos datos, las fuentes. Hoy en día tenemos la costumbre de no consultar fuentes, de dar por válido cualquier cosa que recibimos. Esto es un déficit de esta sociedad muy importante. Y a continuación, yo también soy secretario de la Agrupación Empresarial Española de Empresas de Ciberseguridad, pero aquí tenemos al presidente que va a hablar a continuación de las oportunidades de negocio. Bueno, esto es lo que yo tenía más o menos preparado. Dispongo de poco tiempo, así que procuraré no meterme en más barrizales de los que pueda salir, porque veréis que este tema es un poco delicado de tratar. Hay muchas opiniones y no todos estamos de acuerdo en cómo abordar las soluciones. Pero vamos a ver cuál es la evolución de la ciberseguridad y un poco del estado del arte actual de la misma. Con la información que tenemos, hacer un pequeño análisis. Todo esto siempre tiene un sesgo, que en este caso es el que yo voy a poner. Los retos en cuanto a la acepción de la palabra de desafíos que tenemos que abordar y las necesidades para superarlos. Y a continuación, pues Tomás nos hablará de las oportunidades de negocio y haremos unas conclusiones y una ronda de preguntas. Fijaros que empiezo por el final. ¿Cuáles son mis fuentes de información? Uno de los centros, o el Centro Nacional de Ciberseguridad, que está en León, con el cual yo llevo trabajando 7 años, es el INCIBE. Se publican las estadísticas anualmente. Actualmente la que tenemos, podemos consultar, es la de 2018. Normalmente hasta febrero o marzo del año que viene, 2020, no tendremos las de este año. Luego hay un análisis que encargó Google a una compañía con sede en Salamanca muy curiosa, gente que yo conozco, Cocktail Analyst, sobre el estado, el panorama actual de la ciberseguridad en España. Lo encargó Google. Acaba de publicarse en el mes de abril. La podéis consultar, la encontráis en Internet y veréis que lo que yo vengo aquí a exponer está ahí escrito, no me lo invento. Os digo que hay algunos datos que os van a sorprender. También Gartner ha hecho este año un trabajo sobre las tendencias en ciberseguridad. En cuanto a las normas a aplicar, en este país para las normas somos únicos. Es decir, realmente nos tomamos muy en serio.
desde la transposición del Reglamento General de Protección de Datos, anteriormente Ley Orgánica de Protección de Datos, estamos a la cabeza de Europa. En el tema de normativa, salvo que tenemos pendiente el desarrollo reglamentario de la NIS 27, una normativa que nos va a obligar a todos, en todo lo demás estamos prácticamente al día. Una cosa es la normativa y otra es su ejecución. O sea que una cosa es tenerlo sobre el papel y otra cosa es que realmente esté funcionando. Ahora hablaremos de ello. Aquí hay una cosa muy curiosa. Tanto en la NIS 27 como la nueva normativa de ciberseguridad europea obliga a una cosa que hasta ahora las empresas, y a nivel de Estado ocurre lo mismo, es la exigencia de notificar los incidentes. Yo cuando era vicerrector y me tocaba dirigir la informática de la universidad, nosotros dependíamos de un centro que se llama el CER del CCN, del Centro Criptológico Nacional, que depende del Servicio de Inteligencia. Nosotros notificábamos allí un ataque crítico, ellos tomaban nota, pero no nos decían a quién se lo habían trasladado, con lo cual yo a continuación llamaba a mis compañeros de la Universidad de Valladolid o de Salamanca y les notificaba lo que había ocurrido. Dice, pues a nosotros no nos han dicho nada. Y al revés, había veces que el CCN nos comunicaba un incidente crítico que nosotros no habíamos detectado y resultaba que se lo comunicaba a una parte de las universidades, no a todas. Había una falta de interconexión en la información lamentable en algunos casos. Esto se va a mejorar ahora con la aplicación de la nueva normativa. Antes de comenzar, en vez de hacerme vosotros preguntas a mí, voy a hacer yo un par de preguntas. Primera, ¿alguien me sabría responder? Pues os voy a dar una pista. A veces las pistas se dan para equivocar a la gente. Internet acaba de cumplir 50 años, ¿no? Entonces, esto de ciberseguridad, ¿hace cuánto que apareció? ¿10 años? ¿15? ¿20? A ver, ¿no hay algún valiente? Claro, 50, podría ser. La persona que diseñó el protocolo TCP/IP, una de las dos, Vinton Clark, en el 2016, aquí en esta ciudad, vino a dar una conferencia y lo primero que reconoció es que ellos solo habían pensado en el protocolo para la fiabilidad del transporte de los datos, jamás para la seguridad. Eso ya lo dice todo, o sea que podría ser, ¿no? Pues os voy a decir una cosa. La primera vez que aparece Cybersecurity en un documento oficial en los Estados Unidos es en el primer año de mandato de Obama, que aparece lo de ciberguerra. Sabéis que hay un encuentro internacional de ciberseguridad que se celebra en la ciudad de León, el ENISE se llama. Bueno, pues en el quinto ENISE, en el 2011, ninguno de los ponentes habló de ciberseguridad. En cambio, el título del 2012 ya apareció por primera vez la palabra ciberseguridad. En cuanto a formación, el primer máster universitario, que fue aquí de la Universidad Pública de Madrid, fue en el 2015. Entonces, claro, dice, pues esto parece que es reciente. Es que lo es. Este concepto de ciberseguridad es muy reciente. Tomás y yo vivimos en los años 80, que trabajábamos juntos, aquellos virus informáticos que venían en los disquetes. Bueno, pues aquello era una broma comparado con lo que ahora está ocurriendo. ¿Consideráis cimientos seguros en lo que se basa toda la digitalización que la sociedad actual está soportando? Pues la respuesta, bueno, esta es más sencilla, aunque daba una pista. ¿Lo son los protocolos de transmisión? Ya lo he resuelto. No.
Los propios padres del protocolo básico reconocen que no. Los propios sistemas operativos, ya vemos lo que hay. Todos los días hay parches. Muchas veces es peor el parche que... Pero bueno, las actualizaciones parece que en algún entorno funcionan. Las aplicaciones, los sitios web, todos tienen algún tipo de vulnerabilidad. El que está al otro lado tiene muchos recursos, gana mucho dinero y tiene mucho tiempo y mucho personal contratado. Bueno, esto no iba a salir así, pero ya os lo digo. La primera estadística que hubo por parte del INCIBE en el 2014, aunque en realidad el INCIBE no se constituyó hasta el 2015, es decir, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, fueron 18.000 incidentes de ciberseguridad. En aquel momento esto pareció una barbaridad. La última estadística publicada del 18, 111.000. 111.000 incidentes. Claro, aquí hay que preguntarse una cosa. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad? Esta pregunta y la respuesta correspondiente no está normalizada, no hay un estándar. Podéis buscar en Internet qué es esto de ciberseguridad, qué es un ciberataque, y veréis que nadie se pone de acuerdo. Este es un problema. ¿Hay niveles? Bueno, sí. Hemos estandarizado los niveles en bajo nivel, medio, alto, muy alto y crítico. Pero ¿quién clasifica esos niveles? ¿Con qué patrones? Eso depende de quién y en qué momento. Además, un aspecto que está cambiando día a día. La información de lo que ocurre, de los ataques, de los ciberataques, es totalmente transparente. Acaba de comentar Juan Carlos el tema del secuestro de datos del lunes. Bueno, pues realmente yo me enteré a primera hora de la mañana porque un amigo nuestro en Radio León, en la cadena SER en León, me llamó a primera hora de la mañana y me dice, oye, me han llamado de Madrid que apague todos los sistemas y la wifi de la cadena SER allí en León. Y digo, pues, ¿qué puede ser? Digo, pueden ser muchas cosas, pero llama al resto. La cadena SER solo tenía en Madrid un sistema de recuperación de este tipo de problemas. Las demás emisoras locales cayeron, tuvieron que hacer la radio como antes, a pedal, y eso es complejísimo hoy en día porque hay que determinar tiempos de publicidad, tiempos de entrada, grabaciones, todo pasa a un ordenador, ya sabéis cómo va. Todo hubo que improvisarlo. Hubo más empresas, se habla de otra empresa, pero hubo bastantes más. Esta información ahora a lo mejor no es conveniente darla, pero después sirve para analizarla. Y hay muchos de estos ataques que a mí me ha tocado, cuando he dado alguna asignatura en el máster, analizarlos y no tenemos suficientes datos. Nadie nos da esa información. Esto es una cosa que ha de cambiar. Pero fijaros, con 111.000 solo ha acabado en manos de la Fiscalía 1.800 este año. Realmente cuando llegan al juez y el juez actúa y emite una orden internacional, salvo en casos muy críticos y de delitos de determinada tipología, las grandes empresas internacionales, Facebook, Google, no atienden a ese tipo de requerimientos. Ya que hablamos de secuestro de información, ransomware, que dicen, ¿no? Ha habido un incremento en los últimos 3 años de un 350%, porque hay mucho dinero por medio. El aspecto económico tiene ahora una trascendencia en el ciberataque enorme, hasta tal punto que la cifra que han dado y coincide en varias fuentes es que hay unas pérdidas del 0,8% del PIB mundial. Esta es una de esas cifras que dicen no puede ser verdad. Miles de millones. Y la pregunta que viene a continuación, quizá Tomás la pueda contestar. ¿Están las empresas preparadas? En parte la voy a contestar yo dentro de un momento. Bueno, pues se le acabó la pila. La pregunta. Hablamos de empresas. ¿Y la administración? Ahí puedo contar más. Porque a las empresas no me atrevo mucho estando allí los representantes que están.
¿Y la Administración? Pues veamos. En el 2010 se aprueba el decreto ley, creo que era un decreto ley, el 2 del 2010, sobre el Esquema Nacional de Seguridad, de implantación en las empresas para seguridad de la información. Esto de la seguridad de la información, claro, ya os he dicho que ciberseguridad es un concepto que acaba de aparecer, pero antes había seguridad de la información, lo cual es un concepto que puede afectar también a la información en papel. Luego apareció la seguridad informática, que era cuando pasaban los datos al entorno informático, digital. Y en aquella época, en el 2010, apareció ese Real Decreto. El desarrollo del Real Decreto, donde se estipula, ahí lo veis, las métricas y los indicadores necesarios para que una empresa o la Administración tenga cumplimiento de ese Real Decreto, apareció por el CCN en el 2013, 3 años después. O sea que no había mucho interés. Hay un portal de la Administración Pública que os dice quién está cumpliendo dentro de la Administración el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, todos los protocolos necesarios para evitar un ataque. Lo tenéis ahí. Si lo consultáis, no es que lo diga yo. Si lo consultáis, os va a sorprender. Obviamente, yo siempre lo pongo de ejemplo, el primer ministerio que cumplió esa normativa, ¿quién pensáis que es? Bueno, lo de defensa va aparte, ahora lo veremos. Hacienda. Hacienda. Bueno, si observáis ahí, claro, esto afecta a la Administración Central, a las administraciones autonómicas, a las locales, a las universidades. Por ejemplo, en las universidades os puedo decir que solo hay 7 de las 50 y tantas públicas que lo cumplen. En la administración local hay 2 ayuntamientos, por cierto, que son referencia en Europa, muy buenos, cumpliendo la normativa. En autonómicas hay 2 autonomías que cumplen y otra que está a punto de lograrlo. En la administración del Estado prácticamente todas cumplen, claro, no les queda otro remedio. O sea que la verdad es que deja mucho que desear. Por ejemplo, algo publicado en abril, que yo me he dedicado mucho a los procesos electorales, la normativa de seguridad en los procesos electorales en este país no salió hasta abril. Es decir, los protocolos para evitar que un ataque pueda detener el recuento en un proceso electoral. En abril. Ahí lo tenéis, el boletín oficial del Estado. Es decir, concluyo, no se ve bien por los colores, hay un déficit de concienciación. Coincido con lo que acaba de decir Juan Carlos. No hay conciencia del problema, ni por parte de la Administración. El tipo de incidentes en ciberseguridad han evolucionado enormemente. Hay 3 tipos de ataque básicamente. El ataque profesional por una organización criminal es un ataque dirigido que requiere mucho dinero, tiempo y personal muy cualificado. Son muy eficientes, pero el coste es enorme. Entonces, las organizaciones criminales han determinado que es casi mejor el ataque no dirigido, el general, el global, porque no hace falta tener tantos conocimientos técnicos ni tantos recursos humanos. Es cuestión de ubicarse en muchas posiciones en un mismo tiempo y esperar respuesta, porque siempre habrá alguien que caiga. Este es el que está dando últimamente más resultado. Hay un tercer tipo de ataque, que yo lo trato aparte, porque a mí me gustaba mucho cuando me dedicaba más directamente a esto, que es el ataque por ingeniería social. No hace falta saber nada de informática. Solamente es cuestión de sociología, de empatía, de saber cómo le tienes que entrar a una persona. De hecho, yo cuando hacía las prácticas de ataque en ingeniería social con algunas empresas del entorno local de León, se sorprendían de lo que podíamos conseguir con un par de cañas, en su momento determinado y haciendo las preguntas adecuadas. Pues fijaros, las pérdidas de las empresas. Esto en el 2015, cuando hubo un ponente en el ISE que dijo van a superar las pérdidas el margen de beneficios que tiene el narcotráfico. Bueno, hablo de hace 4 años. Yo creo que no se lo creyó nadie. A día de hoy esto es así.
la cifra de negocio de la ciberdelincuencia es superior a la del narcotráfico. Y eso ya lo reconocen todos los estados. ¿Aquí qué ocurre? Que evitamos pensar en esto. En el estudio este que os acabo de decir de Cocktail Analyst, dice que las empresas españolas, el 99,8% de las empresas consideran que no son un objetivo deseable para los ciberataques. Este es el primer error. Todas las empresas tienen para un delincuente, un ciberdelincuente, interés. En cambio, las empresas piensan, atacarán a ese, pero a mí, ¿para qué? Error. Las pérdidas medias por un ciberataque en una empresa, una pequeña empresa, tenéis que pensar en una pyme de 2, 3, 4 trabajadores, son 35.000 euros, la media. El 62% de las empresas atacadas desaparece. Claro, ponerse en la parte de la empresa y decir, tengo que tener aquí una persona formada o contratar una empresa que me desarrolle un protocolo, eso tiene un coste. No estamos acostumbrados a pagar ese coste, pero a lo mejor lo tenemos que pagar enormemente con la desaparición de la empresa en breve espacio de tiempo. El mayor riesgo, la mayor debilidad en la ciberseguridad siempre será el factor humano. Recuerdo hace años, en el 2010-2012, cuando empezaba esto, había un concepto, fortificar. Vamos a fortificar la empresa o el negocio, vamos a fortificarlo. Si el enemigo estaba dentro, muchas veces, fortificabas y tenías al enemigo en el interior. Era la gente que tenías allí, ya fuera por descuido, por mala praxis o sencillamente, en fin, porque alguien le despedía, la que atacaba o daba la información para atacar la empresa. Bien, vamos a pasar ya al análisis. Como hay una falta de concienciación clara en este problema, lo que hace falta es, en primer lugar, informar, divulgar, aportar transparencia a estos procesos, volcarse mucho más. Lo hace el INCIBE con sus cursos, podéis consultar sus páginas, tenéis kit para profesores y para alumnos, para saber qué hay que hacer en cada caso, qué es lo que no hay que hacer, qué hay que consultar, dónde está la información. Pero aún así no se hace el esfuerzo suficiente, os lo garantizo. Luego lo veremos. Adecuadamente a la gente, evitaríamos el fracaso que hay por factor humano. Fijaros, el factor humano está presente también en el desarrollo de los sistemas operativos, de los despliegues de las redes, de las aplicaciones, de las páginas web. El factor humano, el que se equivoca, no es el ordenador. Yo he oído muchas veces a grandes empresas decir, fue un error del equipo o del programa. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién hizo el programa? ¿Quién instaló el equipo? Siempre hay una persona detrás. Siempre es el factor humano. Y luego, la gran debilidad que tengo sobre la ingeniería social. Se puede conseguir, con muy poco esfuerzo, como ya he dicho, mucha información. Por tanto, sin duda ninguna, hay que formar al ciudadano. Hay que hacer mucho más esfuerzo en todos los niveles para evitar este problema. Fijaros, solo el 10% de los ciudadanos, en cambio, considera que está a salvo utilizando Internet. O sea que, digamos que algo de conciencia sí hay, pero ¿y qué se pone para evitar ese ataque? ¿Qué se pone para evitar esa debilidad o para evitar ese problema? Pues poco. Bien, los desafíos que tenemos, ya solo quedan 2 imágenes. Desafíos. Bueno, son retos, pero en su concepto de desafío. A mí, para esta presentación, se me ha ocurrido en este entorno utilizar una analogía. Desde luego, para mejorar la ciberseguridad, acabar con los ataques, hay que utilizar la cabeza. Racionalismo y espíritu crítico. Esto es algo que no suena. ¿De cuándo viene esto? Del racionalismo, el espíritu crítico, la norma, el seguimiento a la norma, volver a lo clásico.
No, el siglo de las luces, la Ilustración. Es el mismo. Veamos por qué. Hay que planificar la ciberdefensa. Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos. Ese es el primer reto que tenemos que conseguir. Segundo, hay que construir sobre cimientos sólidos, es decir, tener una buena información, conseguir una buena información y una buena formación. No estoy hablando de información de nivel, que ahora hablaremos. Información para todo el ciudadano, para todos. Evitar, observar que yo no suelo utilizar las palabras inglesas. Secuestro de información, ransomware. ¿Qué es esto de paparruchas? Es una palabra del diccionario, no creéis que era lo que decía la abuela, que a mí es que me lo decía. Eso son paparruchas, cuando decían en la calle alguna mentira. La paparrucha es una mentira extendida globalmente. Las fake news, todos estamos sujetas a ellas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Sin consultar fuentes, sin utilizar el raciocinio ni el espíritu crítico, lo primero que hacemos es algo que éticamente a la sociedad la está machacando, que es reenviar el mensaje, sin confirmar la fuente, sin confirmar si es cierto o no. Esto, fijaros, nos están manipulando y nosotros estamos ayudando a esa divulgación de la mentira. Estamos machacando éticamente a la sociedad. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de esto hay intereses sociales, por supuesto, políticos y sobre todo económicos. Hay empresas especializadas en hacer esto que cobran por el nivel de penetración que tengan en la sociedad. Esto normalmente nos llega, el vídeo. Es curioso, esto acaba de ocurrir en tal localidad. Coño, lo subes a Google, lo comparas el vídeo o la imagen o el texto y es de hace 12 años. Y además no es en esa localidad, es en vaya usted a saber dónde. Hay que cuidar estos aspectos también. Lo de difundir las paparruchas, estamos enriqueciendo a otros y perturbando la sociedad. Prevenir. Fijaros, en el tema de suplantación de identidad, se llama phishing. Hay suficientes herramientas para prácticamente acabar con todo el phishing del mundo, toda la suplantación de identidad. Es efectivo en un 96%. Pues poca gente lo utiliza. ¿Sabéis? Uno recibe un correo electrónico y lo da por válido. Uy, me lo envía el director general. Uy, me lo envía este. Cuidado, verificar. Va a tener, no se ve el libro, de Nicholas Carr. Va a tener razón, en el 2013-2014 publicó ese libro. Dice, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Luego publicó otro que no gustó nada a Google, ¿qué está haciendo Google con nuestras vidas? En fin, yo ese no lo leí, pero este sí, nos está convirtiendo en superficiales. Tenemos tanta información que no tenemos tiempo para analizarla ni contrastarla. Esto es otro problema. Por tanto, yo lo que propongo, como conclusión, es una digitalización ilustrada. La ilustración viene de utilizar la cabeza, sobre todo el hemisferio izquierdo, y el espíritu crítico. Una digitalización ilustrada. Necesidades. También coincido con lo que acaba de decir Juan Carlos. Formar expertos. Varias fuentes coinciden en que de aquí al 2023 vamos a necesitar 350.000 personas formadas en temas de ciberseguridad en Europa. Vamos a hacer algunos números. 350.000. Si a España le corresponden unos 15.000 al año, aproximadamente, resulta que tenemos esa capacidad. No, yo os digo, lo máximo que se egresa en las universidades a través de los máster son la décima parte, 1.500 personas. ¿Por qué no está presente la formación en los ciclos de FP tan necesaria? Y bien lo sabe David, que lo hemos peleado varias veces. Hay algún caso que me acaba de contar un compañero de la Universidad de Málaga muy interesante, donde solo entran en esos cursos los egresados de formación profesional. Hay que buscar, no nos tenemos que conformar solamente con los máster, hay que hablar también
incluso hay alguna universidad que ha hecho algo que yo no estoy de acuerdo, que es hacer grados sobre ciberseguridad. Bueno, pero hay que hacer mucho más esfuerzo en formación, mucho más. Y una vez que uno está formado, hay que actualizarse. Y este tema de ciberseguridad obliga a actualizarse prácticamente todos los días. Y una pregunta, ¿qué es lo primero que he observado aquí? Sí. Acabé. Sí, sí. Venga. Pues en 5 minutos acabo, porque voy a hacer aquí una pregunta. ¿Dónde están las mujeres? Digo ahí. En informática, hace 2 años, yo doy también esa titulación, observé que habíamos llegado al 7%. Y me llevé una gran alegría. Fue algo esporádico. Hemos vuelto a caer entre valores del 4 y el 5%. La aportación de la mujer en temas de informática y en ciberseguridad es importantísima porque tiene una visión totalmente diferente del problema. Y los equipos, que yo he tenido varios equipos trabajando en el INCIBE, cuando tenía la suerte de que alguna mujer quería trabajar en estos temas, los resultados son espectaculares. Ahora, ¿por qué no están? Y se hacen esfuerzos. No hemos conseguido involucrar a las mujeres en esto. Una lástima. Atraer talento, ya lo ha mencionado Juan Carlos también, a las empresas de administración. Mucho del talento que formamos aquí se nos va a otros países. Fijaros que el salario bruto anual medio de las personas que trabajan en ciberseguridad, así, es de 32.600 euros, para empezar. Tasa de paro, 0, prácticamente. Políticas claras, eficientes, centralizadas. Bueno, ahora esto parece que se va a corregir a través de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Y presupuesto. Os voy a dar un dato. El presupuesto que se lleva en ciberseguridad, el CCN y el INCIBE juntos, no llega a 185 millones de euros. Si vamos a cualquier país europeo, incluso Portugal, nos saca más del doble. Pero Inglaterra, 2.300 millones. Francia, 1.800 millones. Presupuesto. Y, sobre todo, superar la cultura reactiva, que no es positiva, no es activa, es reactiva de las empresas y los ciudadanos. Sí, hacemos algo cuando no queda otro remedio, pero no hacemos todo lo que se podría hacer. Eso es una cultura reactiva. Y esto se consigue concienciando a los ciudadanos y a las empresas de la importancia que tiene la ciberseguridad. Bueno, y ahora le toca. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luis. Bueno, a continuación nos va a hablar Tomás Castro Alonso, director general y consejero delegado de Proconsi, presidente de CONETIC, que es la Confederación Española de Empresas de la Información y las Comunicaciones, y presidente de AIP de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Tomás, a lo largo de su carrera profesional, ha recibido muchos reconocimientos relacionados con el mundo de la tecnología y ha participado en numerosos proyectos relacionados con la seguridad, como por ejemplo la creación del primer centro demostrador de tecnología de seguridad en INCIBE y proyectos relacionados con sistemas de pago y medios y firma electrónica. Y bueno, sin duda, igual que la de Luis, su visión es muy importante en estas jornadas y nada, pues nada, Tomás, la gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Me vais a disculpar porque he cogido un poco de catarro, no sé quién se libra de esto en estas fechas, pero bueno, estamos aquí para daros una visión general de lo que se está haciendo en el mundo de la ciberseguridad, en todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Yo voy a hablaros de la empresa como oferta
y también daros una visión de las empresas como demanda. Me gustaría poneros un poco en la situación de lo que ha dicho Luis, pero para la parte del mundo empresarial. Los datos que ha dado Luis, si os habéis fijado, os hacen un esquema general de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo de la ciberseguridad. No entramos a analizar cómo funciona un ataque de WannaCry o de cualquier otro sistema que conocemos hoy día para vulnerar los sistemas informáticos, ¿no? Vamos a dar una visión real de qué es lo que está sucediendo. Con esos datos que ha dado Luis, que incluso para mí creo que se quedan cortos en el número de técnicos especialistas que necesitamos en el mundo de la ciberseguridad. A ver, la ciberseguridad es un componente transversal a toda la tecnología, pero es que cuando estamos hablando de tecnología de la información, hoy está en todos los ámbitos de la vida. Me da igual que seáis ingenieros de informática, ingenieros de telecomunicaciones, que seáis ingenieros en electrónica. Si es que un médico necesita una parte de conocimientos en esta faceta de la ingeniería, si es que un abogado necesita una parte de conocimientos. Daros cuenta que hasta hace poco en derecho no se oía hablar de estas cosas y ahora resulta que aparece una palabra, porque antes hablaba Luis de ciberseguridad. Yo no sé si habéis escuchado alguno de esta sala ciberderecho. ¿No? ¿Veis? Estáis muy callados. Ciberderecho es otro concepto que acaba de aparecer. ¿Por qué? Porque comienza el nuevo Reglamento de Protección de Datos de Europa, que tiene la misión de poner en orden todo lo que es la regulación que está ocurriendo a través de Internet con los datos, con las imágenes, y todo eso hay que regularlo, con lo cual tiene la obligación de regular todo eso para protegernos como ciudadanos y como empresas europeas ante un mundo tan globalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay que empezar a establecer unos criterios, una normativa y una protección. Y eso se basa en determinadas cuestiones del derecho, ¿no? Entonces, ahí empiezan a hacer un conocimiento. Por lo tanto, que vamos a tener que hacer casi todos doble grados hoy día para las cosas. Vamos a estudiar Derecho e Ingeniería. Bueno, hay másters. Antes estaba hablando Luis, en la Universidad de León se puso el primer máster en ciberderecho este año, que ha estado también financiado por INCIBE, en el que, bueno, pues han ingresado alumnos de la parte de Ingeniería y de la parte de Derecho, con una serie de conocimientos mínimos que se exigen. ¿Para qué? Para salir a poder ayudar a combatir esta lacra de ataques que estamos teniendo en la sociedad, ¿no? Bueno, esto que os voy a presentar, que son de un concepto que se llama HAF, y ahora os explicaré qué es, porque antes de esto, bueno, me han presentado. Me voy a centrar como presidente de la AEI, Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad, que es el Clúster Nacional de Ciberseguridad. Clúster es aquel concepto que tenemos inglés que agrupa pues, una serie de empresas especializadas en temas concretos, en este caso de ciberseguridad. Y es el único clúster que está declarado de excelencia nacional, en el que pues, están empresas muy conocidas, ¿no? Como Panda, o están empresas como Indra, o como GMV, o como Telefónica, etc. Este clúster lo que hace es intenta dar una visión a nivel nacional y europeo de la ciberseguridad en España. ¿Y cómo? Pues con el trabajo de estas empresas. ¿Qué es lo que hacemos dentro de este clúster? Pues desarrollamos en colaboración, co-desarrollo entre empresas, distintos proyectos, productos, que podría empezar a hablar de cada uno de ellos. Hay auténticas novedades como es el sello de ciberseguridad, una normativa interesante que incluso se está trabajando en Europa en el grupo de EXO donde trabajamos, en el grupo 1, como una necesidad de certificación que acredite que a quien yo compro, con quien yo me relaciono en las empresas, cumple unos requisitos que están dentro del Reglamento General de Protección de Datos y, por lo tanto, para mí esa empresa es confiable. Bueno, pues eso sería un ejemplo. Pero como el tiempo es escaso, me voy a centrar en los conceptos claros que nos deja una nueva figura. Porque la figura de clúster está muy localizada en aquellas empresas que estamos especializadas en producir o fabricar seguridad, producto o servicio. Sin embargo, Europa tiene un gran problema.
ve que no existe una cooperación suficiente y fluida entre las industrias consumidoras y las productoras en ciberseguridad. Ve que no existe una cooperación continua y bien estructurada entre el sector industrial y la investigación de los centros tecnológicos, universidades, etc. Pero hay cosas más graves. Empiezan a entrar grandes multinacionales en un mundo tan global, muchas de ellas, pues puedo daros algún nombre, pero con dar uno ya os haréis la idea de lo que estoy diciendo, un Amazon, ¿no? Entra a competir en un mercado europeo basándose en una estrategia de uso de la tecnología de la información, de todo lo que son las herramientas digitales, para quemar el mercado allá donde está, ¿no? Por donde pasa. ¿Qué ve Europa? Que eso no solo ocurre con las empresas que vienen de Estados Unidos, sino que empiezan países asiáticos, China, a entrar fuertemente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Europa? Pues un análisis. Y cuando hace ese análisis, ¿qué se encuentra? Se encuentra estos datos. Dice, resulta que las empresas mayoritarias en la Comunidad Económica Europea son el 85% pymes. Son datos que igual algunos ya conocéis. En España sube más, porque subimos hasta el 96 o 97. O sea, hay un margen muy pequeño de grandes empresas, ¿vale? ¿Y qué vemos? Que la transformación digital en esas pymes, mirad a qué nivel está, del 16% con respecto a las grandes empresas. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Un ejemplo tonto, que lo podéis entender todos. La guerra Taxi, Cabify, estamos con una plataforma que al final lo que está haciendo pues, es eso, es competir en un mercado que al final, si se queda con ello, pues volvemos a la época del monopolio. No regulo en el sector porque el ciberderecho no ha empezado, porque los gobiernos están viajando por otros lares y esto va muy rápido y de repente alguien se convierte en un monopolio. ¡Pum! Todo el mundo compra Amazon, no hay más, todo el mundo pues coge un VTC y ¿qué ocurre? Que va a desaparecer determinadas cuestiones y es que eso es así, lo estamos fomentando nosotros. Podemos verlo o no verlo, podemos discutir sobre ello lo que queráis después. Pero en realidad Europa, ¿qué está haciendo? Cuando ha sido pionera en introducir sistemas digitales para que sus empresas tengan ordenadores antes que cualquier empresa en China o en cualquier otro país que queráis poneros en vuestra cabeza, resulta que ahora no. Ahora llegan con mucho más músculo que nosotros, ¿no? Fijaros que las únicas que se encuentran digitalizadas bien son las IT, o IT, las TIC que hablamos aquí, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación. Y así todo, hablamos de un 56%. Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando no de un PC, sino de procesos en la nube, de sistemas de backup automático, de sistemas de protección ante ataques, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya luego, como veis los números, si hablamos de sectores u otros países, ya no, vamos, ahí lo tenéis en la diapositiva, pues van cambiando. ¿Y qué dice Europa? Bueno, pues vamos a crear un concepto nuevo. Vamos a crear lo que son los hub. Bueno, la palabra hub es como la palabra cluster. Aquí la usamos para todo. No se equivoque. Cuando digáis hub hay que viajar un poco más allá y preguntar, ¿qué es un hub en este caso? Son hubs de innovación. Los Digital Innovation Hub, ¿no? En este sentido, dice Europa, vamos a crear ecosistemas donde relacionemos distintos stakeholders, ¿para qué? Para ayudar a la pyme a crecer y ser competitiva a través de darle fuerza, músculo, con la inclusión de nuevas tecnologías digitales en sus procesos. Vale, es una idea estupenda, porque generamos confianza, generamos una especie de ventanilla única. Bueno, aquí no se ve muy bien por los colores la red de hub en Europa que se están abriendo. La más interesante es la de Alemania, como muchas cosas. Y donde tenemos aquí el Cyber Security Innovation Hub en España es en el paraguas de INCIBE. En el entorno de INCIBE estamos creando ese ecosistema con la ayuda de distintas administraciones para que sea un ecosistema nacional. ¿Qué es esta estructura? Ahí la tenéis, definida en ese concepto. Es una estructura, como he dicho, que lo que vale es para fortalecer, para dar fuerza
al crecimiento de la pequeña y mediana empresa a través de las tecnologías, ¿no? Y esto funcionaría como una ventanilla única al servicio de todas, principalmente para conseguir digitalizar y transformar a través de los servicios digitales sus procesos, ¿no? Bueno, pues aquí hemos puesto en marcha en este país y en breve pues se presentará aquí en Madrid, haremos distintas presentaciones, este concepto que Europa lanza donde participan estos stakeholders. Tenemos en el centro, como centros de... Esto no sé si tiene puntero. Ah, sí, ¿no? Ahí tenemos al centro de competencias, que sería el clúster de ciberseguridad, la I de ciberseguridad. Si hay aquí empresas que se dediquen al mundo de la ciber o startup y quieran entrar, está abierto a cualquier iniciativa de este país, incluso de fuera, siempre que esté asentada aquí. Y INCIBE, que es el paraguas que cubre todo este armazón que hay creado de stakeholders alrededor, donde entran a formar parte centros de investigación, universidades, con toda la parte de conocimiento, la parte del sector público, que puede actuar como demanda también, no solo como apoyo a distintas iniciativas, a través de funcionar como agentes facilitadores, lanzaderas financieras para apoyar el nacimiento de nuevas empresas y el punto más importante, que está aquí en amarillo, que son las empresas, que son a las que hay que hacer crecer. Si Europa consigue poner en marcha esto, invirtiendo, aquí vais a ver que son 9.200 millones de euros en el primer programa digital, que es el Digital Europe, en el plazo 2021 a 2027. En distintos conceptos, igual no se ven bien desde ahí, pero bueno, van desde supercomputadores hasta la parte que hoy tocamos, ¿no? Cibercompetencias y la parte de generalización del uso de la tecnología digital en las empresas, incluyendo, claro está, un concepto nuevo que os voy a dar, que es la ciberseguridad por diseño. Ese concepto es totalmente nuevo ahora mismo para todo fabricante. O sea, hay que concebir que desde que comienzo un software, un hardware, etcétera, tengo que tener ya la seguridad en mi cabeza, con los requisitos que hoy pues implica todo esto. Bueno, aquí esto sería de dónde se nutre las fuentes de financiación de este ecosistema. Si este ecosistema lo queremos ver en su fortaleza funcionando, pues vamos a descubrir que se ponen en marcha una serie de servicios o actividades, ¿veis? Estos servicios o actividades que son la formación especializada. Antes hablábamos, estaba hablando Luis, a ver qué tiempo me queda, bueno, 5 minutos, 7. Estaba hablando del tema de la formación, importante, ¿no? Todavía, y si alguno de vosotros estáis en ello, habréis visto que aquí los programas que tenemos, algunos son de hace 15, 16 o 20 años. Tendríamos que actualizar todo lo que son nuestros programas de estudios, que no lo estamos haciendo. Los cubrimos con máster. Ojo, no estoy generalizando, pero no es así para todos. Hay algunas facultades que lo están haciendo verdaderamente bien. Pero con máster, cursos de refuerzo y programas específicos de especialización de los profesionales, nada más que salen. Con apoyos a la empresa para la contratación. Aquí hay programas de formación especializada que van para lo que es la captación y retención de talento. Lo tenemos aquí, con retención de profesionales en nuestro país. Si producimos 15.000, que decía antes Luis, además, cierto que podemos entrar en otro tema que es el de las mujeres, que es interesantísimo, no tenemos tampoco suficientes, etcétera. Y es una visión importante a la hora de poder resolver problemas. Bueno, pues si hablamos que lo que producimos es eso y las necesidades que tenemos en este país son grandes, pero resulta que la competencia es mundial, resulta que se nos están yendo. Muchos de vosotros igual ya estáis pensando hasta iros fuera. Pues hay trabajo aquí. Lo único que piden las empresas es que tengas interés en lo que estás haciendo y te autoformes o tengas intención de dejarte formar, Pero no vale decir, yo he estado estudiando una ingeniería porque tengo el título y va a haber trabajo fijo. No, no es así. Esto es una carrera continua en la que hay que esforzarse y mostrar el interés. Y eso se basa en esta especialización continua que necesitamos hacer a través de esa formación.
en la parte de retención de profesionales, plataformas donde la gente que se va fuera porque le interesa y porque es bueno, pueda volver, porque vea en ese ecosistema que hay ofertas nuevas, donde las empresas además pueden poner sus ofertas para que los que se van fuera o necesitan actividad de trabajo en un entorno, ya sea aquí en Castilla y León, en Asturias o en Andalucía, puedan verlo. La parte de tutela de emprendedores, cuando alguien quiere ser empresario, que es totalmente necesario, porque si no hay empresas, no hay trabajo. Y no todo el mundo va a ser empleado. Tenemos que tener gente con iniciativa que lance sus proyectos y apoyarles, ¿no? Pues en ese apoyo hay distintas alternativas de las que podíamos hablar con programas muy interesantes. Toda la parte de espacios demo, donde una empresa cualquiera de alimentación o de automoción quiera ver cómo funciona un sistema, cómo puede adquirir un sistema de gamificación para formar a sus empleados, etcétera, bueno, pues tenga aquí un centro demostrador. Ahora estamos montando uno aquí en Madrid, en el CILOG, con un tema de logística, con temas de visión en 3D, etcétera, muy interesantes. La parte de codesarrollo, donde entre empresas competidoras acaban sacando un producto al mercado competitivo en el mundo. Porque uno de los temas que tenemos en Europa es que tenemos que generar nuestra propia tecnología para no depender de la americana o de etcétera, ¿no? Porque sobre todo con los temas de seguridad pues es bastante importante poder dominar lo nuestro. Todos estos servicios pues son los que están dentro de ese entorno de trabajo que maneja de Europa este dinero a partir del 21, 9.200 millones de euros más los que cofinancien nuestros gobiernos y las empresas, etcétera. Bueno, esto es una visión de un ecosistema que Europa quiere potenciar. ¿Para qué? Para que Europa sea más fuerte, podamos entrar en un mercado muy competitivo por el uso de las tecnologías y que no sean las empresas que vienen de fuera con inversiones, como dijo antes Luis, en países donde nos triplican, cuatriplican ni mucho más las inversiones, las que pongan sus normas. Y al final nuestros profesionales les formamos nosotros, os formamos aquí y os vais fuera. Y es una pérdida importante para todos que eso sea así. Hay que buscar la fórmula de que deis aquí, a este país, y lo que necesita es esa visión y esa visibilidad de ser, como se dice, de mejora continua, de ser excelentes en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y es que si una cosa tiene España es creatividad a la hora de resolver y plantear nuevos productos y servicios. Con esto os he dado una visión, creo que ajustada. Podría seguiros hablando de distintos puntos, de distintas ideas, pero bueno, hay tantos que tendrían que elegirse y yo creo que lo mejor es que los elijáis vosotros con vuestras preguntas y así os hacemos participar y esto sale un poco más ameno. O sea que si quieres damos paso a las preguntas y empezamos a que empecéis a pensar qué nos podéis preguntar y con qué podemos empezar aquí un debate, a charlar un poco y animar la sala. Bueno, vamos a iniciar el turno de las preguntas, que yo creo que hay muchas, no os quedéis con ninguna en el tintero, y hay un aspecto fundamental de que hay una inversión en la Unión Europea muy importante, si mal no he entendido, unos 9.200 millones de euros, que esto puede cofinanciarse por parte de los gobiernos. Las empresas están haciendo una apuesta en la retención del talento. Hay otro aspecto que es la formación, el desarrollo de la formación, determinar qué iniciativas se están haciendo en la parte de las cualificaciones profesionales en el mundo de los ciclos de formación profesional, lo que es el máster de la formación profesional, qué necesidades detectan las empresas, que no es de ingeniería, sino es de profesionales que tienen unas cualificaciones donde pueden gestionar, donde pueden supervisar, instalar, mantener, configurar y bueno, en ese sentido, pues ver las expectativas profesionales que pueda haber en este sector, que yo creo que es la parte más importante.
Voy a ceder la moderación a Juan Carlos por su gran experiencia en la parte de Telefónica y vuelvo a repetir que no os quedéis con ninguna pregunta. Tenemos hasta las 7:15, se puede retrasar un poquito más porque luego a las 7:30 hay una conferencia del sistema Galileo, a la cual os quisiera también que os pudierais quedar porque creo que es muy interesante también. Paso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias. Pues nada, sin más, ¿quién tiene alguna pregunta? Sí. Aquí, ¿queréis el micro? Sí. ¿Alguien que se los dé? Antes que nada, buenas tardes. Y bueno, preguntaros, hace unos meses, un año o así, ocurrió lo del tema este de Estados Unidos, que con los routers Huawei habían detectado, bueno, detectado entre comillas, de que era posible que China estuviera robando datos o abriendo una puerta para posibles ataques. Por ejemplo, aquí en Europa importamos productos tanto chinos como estadounidenses. Mi primera pregunta es, ¿qué les impide a potencias extranjeras robar nuestros datos o realizar ataques sobre nuestra infraestructura? ¿Contestáis? Bueno, o contamos los tres si queréis. A lo mejor Juan Carlos también puede contestar concretamente de esa pregunta, pero yo creo que no les impide nada. Es decir, realmente si quieres atacar es cuestión de recursos y de tiempo. O sea que venga en el firmware del equipo, que vengan las aplicaciones en el software o que venga de una forma más indirecta, no hay ningún inconveniente. Es decir, lo que hay es que prepararse para ese tipo de ataques. Ellos tienen muchos recursos, mucho dinero y mucho tiempo. Y tienen un objetivo claro: atacar y conseguir más dinero. Nosotros nos tenemos que poner a la defensiva y no ir por detrás, hay que ir por delante. Claro, detectar las vulnerabilidades antes de que salga al mercado siempre es complejo, pero habría que hacer ese esfuerzo. Desde luego, lo que pretende Europa, ya lo ha dicho Tomás, es que la tecnología venga de aquí, sea tecnología europea. Es siempre preferible. Tendremos unas ciertas garantías. No considero tampoco que tenga mucho interés en general contaminar todos estos equipos por parte de determinados sectores, pero bueno, podría ser. Lo más fácil es buscar las vulnerabilidades en los sistemas, y las hay. Nosotros hemos analizado, por ejemplo, para INCIBE, algunos de los equipos que hay en el mercado, de routers concretamente, y no hace falta molestarse ni ir a China, es que los europeos están llenos de agujeros de seguridad. O sea que realmente buscas y encuentras. Entonces, tampoco hay que ponerse en esa tesitura, seguro que nos están espiando. Bueno, eso seguro, que pueden hacerlo, seguro. Que tengan interés, ese es el error, de decir, ¿para qué me van a espiar a mí en casa? Bueno, eso es lo que dicen las empresas también. Dice, yo no tengo interés para un atacante. Cuidado con esto. Todos podemos ser objeto de un ataque. Y, por tanto, hay unas normas básicas, que esas son las que hay que divulgar, esas son las que hay que tener en cuenta. Y para eso nos tienen que formar. Es decir, todos estos información y procesos deben estar presentes, debemos estar informados, y es casi como proponer una asignatura obligatoria en las escuelas, que es hablar de esto, de ciberseguridad. Una pena, porque ya se propuso hace años que todo el mundo quería o debía saber programar. Bueno, no sé qué deciros, si exactamente. Lo que sí es necesario es utilizar la cabeza para diseñar algoritmos. Luego, manejar un lenguaje o no, eso se tarda hoy en día muy poco. Hay lenguajes que se aprenden en muy pocas horas. Y además hay entornos de desarrollo de frameworks que te ayudan a programar fácilmente. Pero lo que no va a hacer nunca la máquina con tanta inteligencia artificial es a desarrollar los algoritmos inteligentes. Eso no.
Entonces, incluir la formación incluso a nivel de escuelas de ciberseguridad es algo que tarde o temprano vamos a tener que afrontar, porque si no, la sociedad puede estar en un grave riesgo. Otra pregunta que me gustaría haceros es, ¿desde hace cuándo más o menos veis esta dependencia de la tecnología de otros países aquí a Europa? Y, por ejemplo, vosotros habéis estado hablando de cómo potenciar el tema este de la ciberseguridad, pero ¿cuándo se espera ver un poco el cambio? Me refiero a moldarnos un poco para ser líderes en este tema en Europa. Bueno, nada. Hablemos los dos si quieres. Habla tú, Juan Carlos. Pues por alusión a mis compañeros. La primera pregunta y luego la segunda. Sí que es verdad que siempre pues, Huawei pues, ha estado muchos rumores de que tenía puertas traseras y tal. De hecho, Huawei, para limpiar su imagen, es uno de los fabricantes que más certificaciones Common Criteria tiene. A todo esto, y lo que ha copado pues, mucho el interés en el tema de ciberseguridad en los últimos meses, y lo sabréis, es cuando la administración Trump pues, le metió en el Entity List y dijo que Huawei no, sobre todo pensando en el 5G, pues que era como el enemigo y que no se utilizase, es decir, que no se utilizase Huawei para la tecnología 5G. Bueno, esto ha derivado en que la Comisión Europea pues, pidió a todos los Estados miembros un análisis de riesgos de lo que es el 5G en general. Y aquí en España pues, hubo un estudio, se mandó a la Comisión en julio y ahora recientemente la Comisión ha sacado un análisis de riesgos en tecnología 5G. Al final de año sacará pues, las medidas de seguridad. ¿Qué dice ese análisis de riesgo? Bueno, dice muchas cosas y entre ellas no señala a Huawei, ¿vale? No es políticamente correcto, pero sí dice pues, que en las tecnologías del 5G de futuro pues, tiene que haber multiproveedor, ¿vale? Y en el núcleo de la red pues, no utilizar tecnologías que dependan de estados que no sean de la Unión Europea, ¿vale? Es una manera un poco elegante de decirlo. ¿Qué alternativas tenemos? Pues por lo menos el 5G, en Europa tenemos Ericsson y Nokia, ¿vale? ¿Qué está haciendo Europa para no tener esa dependencia tecnológica? Y dentro un poco la segunda pregunta, pues lo que comentaba Tomás antes, son 9.000 millones, ¿no? No me he quedado con la cifra, a través del programa Horizonte 2020 y algunas ayudas más. Lo que quiere es promover el desarrollo de la tecnología en Europa, ¿vale? Para que podamos consumir internamente esa tecnología. Y otra cosa que están haciendo también ENISA es la Agencia Europea de Seguridad, que depende de la Comisión o asesora a la Comisión en estos temas, que ha renovado recientemente el mandato, y una de las cosas que le han encargado es crear un esquema de certificación de seguridad, básicamente de seguridad de productos, servicios y proveedores, ¿no? También. Entonces, básicamente es que tú certificas, tú pasas por ese esquema de certificación y certificas que tu producto no tiene ese agujero de seguridad, ¿vale? Y eso lo está haciendo ahora, y eso es lo que quiere hacer, que en el futuro pues, todos esos productos se certifiquen, ¿no? Igual que ahora mismo cuando compramos algo pone el logotipo CE de Comunidad Europea, ¿no? Pues lo mismo, que tenga un certificado de este producto es seguro, ¿vale? Eso es lo que quieren. Y bueno, pues sí que hay mucha inversión y yo creo que es el momento de montar una startup en ciberseguridad. Dinero hay, ¿vale? Dinero hay en Europa y va a haber durante unos años para crear esa tecnología. Así que el que sea emprendedor yo le animo porque va a tener al menos financiación europea en cuanto la idea sea más o menos buena y se haga un buen consorcio. Bueno, yo creo que lo habéis añadido todo. Creo que la pregunta decía cuándo empezábamos a tener producto, ¿no? ¿O entendido? Sí. Bueno, ya empieza a haber producto, date cuenta. Hay pocas empresas pure player, se cuentan con los dedos de las manos. Aquí en España igual son 35, pero si
os digo Panda, todo el mundo la conoce y tiene un producto claro y concreto, ¿no? Bueno, pues igual que eso hay empresas, incluso Telefónica, que tienen desarrollos de sus propios sistemas de appliance o router específicos, y lo que acaba de decir Juan Carlos, o sea, el lanzamiento de la certificación europea es muy importante. ¿Por qué? Porque eso limita el acceso de las compañías que vienen de fuera a Europa libremente, sin saber si tú estás protegido o no. Ellos hacen y campan a sus anchas con el instrumento electrónico que te dan, ¿no? En este caso, la certificación tiene que exigir una serie de normas con respecto a el reglamento de protección de datos, que son para los que vienen y para los que estamos, con lo cual si quieres vender en Europa tienes que cumplirlas, por lo menos nos sentiremos más seguros. Entonces es un avance importante que ENISA está impulsando con la Comunidad Económica Europea, y que empresas multinacionales, en el caso como tenemos aquí hoy a Telefónica, participan también en esos diseños, SGS y otra serie de ellas con distintos pilotos. O sea que de aquí a 4 meses veremos los primeros pilotos que se lanzarán en colaboración, en proyectos colaborativos de desarrollo que entrarán dentro de esos presupuestos tanto de Europa Digital como de Europa 2020, que era hasta ahora, y ahora es Horizonte Europeo. Entonces, bueno, yo creo que estamos viendo y veremos más, pero esto, como dijo Luis antes, es tan reciente, o sea, que no estamos hablando de hace mucho. Si es que el smartphone son 12 años, que recordar lo que lleva, ¿no? O que es un smartphone hoy en la calle. Realmente eso es muy poco tiempo y va a una velocidad increíble. Entonces, ahora mismo es un coste de oportunidad lo que hay. Claro que hay que aguantar ese coste de oportunidad y hay que buscar la financiación adecuada y el apoyo de un mentor, como es una compañía que esté detrás de ti, inclusive, y te apoye, te respalde. Pero bueno, productos están saliendo y de aquí a, yo creo que 4 o 5 años vamos a ver un cambio en todo esto, si realmente hacemos cumplir con lo que Telefónica nos está pidiendo, Telefónica, está haciendo yo mucha publicidad, con lo que la Comunidad Económica Europea nos está pidiendo. Sí, había una pregunta ahí. Y luego... Bueno, veo que está controlado. Vale. Mi nombre es Randy y mi pregunta es que, aparte de móviles y este tipo de cosas, también recordemos las páginas. Hasta donde se sabe, Facebook hace 2 años aproximadamente, o 1 año si no mal recuerdo, el creador de Facebook tuvo un juicio de robar información y venderla. Recordemos que hay muchas páginas hoy en día que se puede uno comunicar, aparte de Facebook y eso, una de esas es Telegram. La pregunta es, ¿cómo se podría saber o evitar ataques cibernéticos mediante páginas de organización y este tipo de cosas? ¿Se podría saber? Sí, o sea, ¿cómo se podría detectar? Ahora mismo, ¿Cómo se podría detectar o a futuro ese tipo de ataque cibernético? Ahora mismo hay distintas herramientas, podría decir, pues compañías como Sophos, no sé si alguien conoce, puedo seguir nombrando compañías que tienen lo que son sistemas, firewall, de detección de ataques de denegación de servicio, etcétera. O sea, sabéis, bueno, por si hay alguien que no sepa, pues cuando se produce un ataque estás bloqueando las distintas puertas de entradas de los distintos protocolos que tienes conectados y puertos, y hasta que detectas o por saturación lo haces caer y consigues entrar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ahora mismo se ha avanzado tanto que los algoritmos que hay construidos para detectar que te están produciendo un ataque son súper sofisticados. Hay una empresita, que es una startup americana, ahora no recuerdo el nombre, que ha lanzado uno que es una virguería, porque lo detecta de inmediato. Entonces, a la hora de detectar vulnerabilidades de ese tipo, hay distintos sistemas. Cuando hablamos de bases de datos y extracción de esos datos o intrusión dentro de nuestros sistemas para robar información, también existen herramientas que puedes instalar e implantar
¿Qué ocurre? Que claro, igual que ponemos herramientas, hay gente que está pensando en encontrar nuevos agujeros, porque como decía antes, los sistemas van actualizándose con nuevas release y que al final siempre tiene un agujero por donde entran y a través de eso pues vulneras absolutamente cualquier dato del usuario. Es importante en ese sentido las empresas o instituciones como INCIBE, para la parte de la industria, claro, luego está el CNPIC, el CNN, etcétera, y en ciberdefensa ya no digo nada, estos sistemas que analizan los 0 days, toda la red capilar que hay montada entre los distintos CERT, que cuando aparece un 0 day, ¿sabéis lo que es? Si no, pues os lo explico. A partir de ahí se descubre un antídoto inmediato y lo antes posible para evitarlo. De hecho, con el WannaCry no había antídoto, no había posibilidad de pararlo. Y bueno, han empezado a salir distintas herramientas. Lo que pasa es que luego salen las variantes. Es que si miramos los ransomware que existen, ya no es el WannaCry, es que son 1000 y pico, 2000 variantes distintas, porque aquí todo el mundo construye lo suyo en Internet, deja el código abierto y luego se lo baja y encima hace ingeniería social mezclada con lo que te han dejado y preparan unas muy buenas. Pero vamos, yo creo que con los sistemas ahora mismo se detecta perfectamente la fuga de información. Lo que no puedes sacar o no puedes hacer es prevenir que tus datos que subes a plataformas de Facebook y el servidor está en Estados Unidos, en Palo Alto, donde quieras, o Google, que eso esté protegido. Se sale fuera de lo que es la norma europea y ahí sí que ya no puedes hacer nada. Lo bueno que tiene ahora Europa con la certificación y todo esto y el reglamento es que si quieres trabajar en Europa y con los datos que estamos aquí de esta sala, si somos europeos, vas a tener que tener tus servidores aquí y tienen que estar sujetos a esta normativa, con lo cual es ya una barrera mucho más compleja para que con estos datos puedas hacer algo. En tu país igual sí, no podemos ir a por ti, pero aquí es diferente. No sé si he contestado un poco a lo que me preguntabas. Bueno, no sé, ¿alguno queréis? Sí. Yo entendí en la pregunta el tema de los datos privados, de los personales. Bueno, que nadie dude que todas las transacciones que hacemos con el Chrome o con navegadores o con servicios Google, ellos lo aprovechan, obviamente, económicamente, porque sacan rendimientos de muy diversas formas. Hay una práctica que yo hacía con los alumnos que era restringir, hay herramientas que restringen la información privada que tú entregas. Entonces, hay herramientas gratuitas y otras, bueno, pues que hay que pagar por ellas. Pero en cuanto el sistema Google, que está al otro lado, detecta que tú estás restringiendo la información privada que le estás enviando, automáticamente ellos te restringen los servicios que te están prestando. Hasta que llega un momento en que, por configuración del Chrome, tú puedes decir, no quiero hacer estas transacciones, eso, entrar ahí y verlo. No quiero esto, ni quiero esto. Y veréis que ni os funciona el buscador Google, ni os funciona el navegador, ni os funciona nada, porque es un negocio. O sea, no penséis qué datos tiene Google, lo tiene todo. O sea, que no. Había una propuesta, que yo no sé, Telefónica, si puede contestar a esto, porque había una propuesta en la que estabais Telefónica y otras compañías en las que se iba o se estaba pensando desarrollar un sistema para dar la posibilidad al usuario de, si quiero ceder mis datos gratuitamente, si me los pagas porque te los cedo o si no te los quiero ceder. Porque al final el canal de comunicación no deja de ser los sistemas de telefonía. Yo no sé cómo está eso y por eso hago referencia, igual tú tampoco, Juan Carlos, porque se sale de tu ámbito, pero bueno. Bueno, se sale del ámbito de ciberseguridad más de otro tema, pero no es un poco como lo planteas, sino que al final los usuarios generan muchos datos de quién llama a quién, por ejemplo, pues, datos que tiene Telefónica o cualquier operadora para facturar, básicamente, ¿no? Y al final pues se generan unos insights que la propuesta que había era de que los datos siempre son del cliente, porque si algo tenemos claro en Telefónica es que la seguridad y la privacidad de los clientes es lo primero y que no vamos a vender los datos de los clientes para hacer nosotros negocio. Y se planteaba la posibilidad de que sea el cliente el que tuviese ese beneficio. Respecto a lo que tiene Google y tal, pues eso ya Google lo sabe y lo utiliza de hecho, ¿no? Sí, ¿había más preguntas por allí? Sí, un momento. Un momento. Sí. Buenas tardes. He oído antes que iba a haber otra charla. Pregunta allí. Espera que acaba, que no sé,
¿Querías tener? ¿Cómo? No sé. E información que en sí tiene tu ordenador. Microsoft, antes de tú iniciar el Windows 10 o cuando tiene una actualización, te pide una cierta autorización mediante Cortana y todo este tema. Yo lo digo porque hace poco tuve un ordenador y vi eso. Yo me negué a todo y no me funciona muy bien, que digamos. Con eso comparo este tema de lo que habéis comentado del Google. O sea, lo que ha dicho Luis es eso. Es tal cual, o sea, no hablo de americana ni de China ni de toda cuestión. Todo sistema operativo o todo lo que tenga que ver con autorizaciones o con este tipo de cosas que tenga que tener tu permiso, a fin de cuentas, lo des o no, van a tener esa información y ya, es tal que así. Sí. Y lo que quería comentar aparte de eso es que puede haber alguna normativa o este tipo de cosas de que te puedas... ¿Cómo formular este...? No, en Europa tienes el Reglamento de Protección de Datos, que bueno, ya sabéis que entró hace poco en marcha, se puso en marcha y que va a regular todo eso. O sea, ahora las compañías aquí con los datos hacen lo que quieren. Después, o sea, desde que está el reglamento, no puedes hacer lo que quieras. Estás sujeto a ese reglamento. Y con la certificación vas a estar sujeto a ese reglamento, con lo cual esos datos no los puedes utilizar si no tienes la autorización del usuario final. Lo que pasa en otros países, pero lo que va a pasar en Europa es esto, lo que está pasando ya. Vale. Sí, de todas formas, ocurre una cosa, si están obligados a determinar tanto las páginas web como los sistemas operativos o cuando montas el Android o lo que cualquiera de esos sistemas operativos, hay unas políticas de uso y privacidad. La pregunta es, ¿quién se las lee? Porque dice, ¿está usted de acuerdo? Todo el mundo apretamos lo mismo, aceptar. Te lo vas a leer y va a ser peor. Dice, uff, ¿dónde me estoy metiendo? Así que realmente están obligados a hacer públicas esas políticas de privacidad. Conforme al reglamento. Claro, claro. Es la diferencia, porque ahora las políticas son infumables, pero las que publican aquí tienen que estar conforme al reglamento. Sí. He oído antes que iba a haber una charla ahora de Galileo y uno se puede preguntar, dice, bueno, pero si ya tenemos el GPS normal, ¿para qué hacemos un Galileo? Entonces esa pregunta me hago yo también. Si ya tenemos un Internet que no es seguro, ¿por qué no hacemos uno más seguro? Diseñándolo de nuevo. Igual que antes tú tenías un teléfono atado a la pared, que allí no se metía ningún chino, ni ningún ruso, ni nadie. Entonces, igual, en vez de invertir en ciberseguridad, igual hay que hacer un Internet nuevo, de otro tipo. Entonces, ¿se está estudiando esa posibilidad o ya se ha dado por zanjada? No, hombre, otros protocolos y empezar desde el principio, existen esas propuestas y hay alguna solución en el mercado. Ahora, volver a empezar desde el principio es durísimo. O sea, no creo que nadie... Y además los intereses económicos que hay detrás son brutales, como para volver a empezar todo desde el principio. En cambio, en el Galileo sí se hizo, ahora lo veréis, se hizo el esfuerzo, eso es tecnología europea. Esa es la apuesta que estamos persiguiendo, hacer algo aquí, para nosotros. Entonces, claro, esta pregunta, volver a empezar, amigos. De hecho, se intentó, ha habido un proyecto europeo dentro del Horizonte 2020 que estaban Atos y otra serie de compañías, que es el Fireware, este famoso, que es una plataforma para competir contra Google, y se gastaron 400 millones de euros y es que eso es nada, es un átomo de arena en toda la inmensidad que hay que gastar para poder desplazar lo que hay ahora mismo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ingeniería social, que es lo que dijo Luis. Es ser conscientes, porque se están aprovechando los malos de esta brecha que existe ahora mismo entre la ignorancia de los que tenemos una edad
y la juventud de los que están ahora con la vorágine de las tecnologías, y en esa inconsciencia de ambos están atacando completamente todo. Yo creo que si el ser humano evoluciona como ha sabido hacer hasta ahora, pues creo que con ingeniería social se parará mucho. Sí, yo quería incidir un poco en lo que has planteado ahora precisamente en la ingeniería social, porque se está hablando mucho del entorno de ciberseguridad en las empresas, pero ¿quién protege al ciudadano? ¿Cómo nos protegemos los ciudadanos, el usuario, dentro de su casa? Se habla de, pues sí, me pongo un antivirus, cambio las contraseñas con frecuencia, pero ¿qué otro entorno? Porque si te intentan los malos invadir, como dices, pues tienen medios y demás. Entonces, incidir un poco más en esa responsabilidad individual y a la vez en esa utilización con sentido crítico. Pero querría que, por favor, entraréis un poco más en ese detalle, en la dificultad que tiene el ciudadano de a pie para buscarse, que no es experto además, que no tiene unos entornos, un clúster donde se desarrolle conocimiento, sino simplemente la divulgación a través de los medios. Entonces, ¿qué puede hacer este ciudadano, Sí, nosotros? Gracias. Ese es el gran reto que hay ahora mismo en la sociedad. Llevamos desde el sector, para nosotros como empresas es muy importante que la ciudadanía, el usuario, haga un uso eficiente e inteligente de las tecnologías. Entonces, ahora mismo el gran reto que tenemos es cómo educamos a una sociedad que de los 40 y algo para arriba no son digitales, no han nacido en esa parte, y que para abajo, pues sí, y cuanto más para abajo, más digitales. Entonces hay una brecha tan profunda que hay que saberla trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Con formación, con reuniones como la que tenemos hoy aquí, por ejemplo, donde se os da una visión, se traslada la importancia, porque al final el que tiene el PC en casa es el que tiene que tomar las medidas. Tiene que saber a qué páginas no puede entrar o qué debe considerar para ver qué páginas no son las adecuadas y que no le estafen a la hora de comprar, etcétera. ¿Qué requisitos? Es muy sencillo y estándar. Hay gente inteligente que con todo lo que es pues falsificar la identidad, etcétera, de quienes están visualizando en Internet, se están aprovechando pues, de muchos ciudadanos. Pero eso se puede identificar perfectamente. Hay métodos para hacerlo y no son nada más que te los enseñen a hacer. Pero igual que eso, ¿cuándo identificar que un correo no es de tu amigo, aunque te lo hayan suplantado la identidad? O sea, hay distintos mecanismos que es una cuestión solo de fijarse. Es que el cambio de una letra en el correo ya te puede indicar que ese correo no es bueno. Por muy bien maquetado y mucha ingeniería que tenga social también por ese lado, sabes que no es bueno. Entonces, ese tipo de formación es una obligación de nuestros gobiernos, locales, regionales, nacionales, y están enredados en cosas que no tienen este sentido. O sea, la ciudadanía, la tecnología, el mundo avanza muy rápido y evoluciona hacia cosas interesantes que, bien utilizadas, nos valen para la ecología y para muchos otros factores de nuestra vida. Y, sin embargo, lo estamos dejando pasar el tiempo y nos está pillando. ¿Por qué? Pues lo que acabas de decir tú, no hay en los medios de comunicación cuánta información hay de esto. Si hay, no sé, un programa o dos y cuánto dura, un mes y luego desaparece. En los colegios, salvo extraescolares, pocas cosas hay que vayan dentro del curricular de los estudios. Iniciativas particulares ha habido y habrá distintas, pero es un gran reto el que tenemos. Y bueno, hay empresas como la Fundación también de Telefónica que se dedica a ello y otra serie de entidades que permiten llegar a los colegios, a personas de distintas edades, promoviendo esos conocimientos. Y es una necesidad, pero fundamental, para que no existan vulnerabilidades. Sí, a los efectos prácticos, si quieres adquirir estas competencias, sí tienes un
un sitio donde está centralizado todo, que es el Centro de Formación del INCIBE. Ahí, ya lo he dicho antes, hay kits completos que puedes descargar, tanto como profesor, para formar a otros como alumno, donde vienen especificados todos los tipos de ataque y cómo los puedes prevenir, y te puedes autoformar de una forma práctica. Está bastante bien. Ahora lo van a reformar, por cierto, sí. Acaba de salir el concurso. Luis, yo quisiera hacer ya una intervención porque está esperando el siguiente ponente. Digo a los presentes que no marchéis porque la otra conferencia, si esta ha sido buena por los ponentes, por el contenido, por la actualidad, la siguiente conferencia va a estar muy bien. Yo conozco al conferenciante y nunca, mejor dicho, vais a alucinar porque es de la Agencia Espacial Europea y merece la pena que os quedéis. Ruego que os quedéis y vais a ver la calidad de la conferencia. A este respecto, yo solamente quería incidir en dos cuestiones y ya para intentarlo cerrar. Una de ellas es a Luis Panizo sobre el tema de una futura cualificación profesional de nivel 3, que son las del ciclo de grado superior, ver en qué manera esa cualificación puede dar lugar a una especialización y si el Ministerio, con esas cualificaciones, puede determinar una profesión mínimamente regulada para este tema de la ciberseguridad en lo que respecta a un ciclo de grado superior, como puede ser electricista o como pueden ser técnicos de profesiones que puedan estar reguladas. Y la otra que quería hacer es a Javier, que es un representante de la Universidad de Málaga, de una iniciativa que han tenido el Parque Tecnológico ante la necesidad de talento, de generar profesionales en materia de ciberseguridad, que explique de una forma muy breve qué es lo que ha hecho la universidad en cuanto a cursos de especialización para alumnos que han acabado los ciclos de grado superior de formación profesional. Y por último, a Juan Carlos en Telefónica, que vea esa retención de talento o esa capacidad en lo que respecta a un perfil no de ingeniería, sino de una especialización como puede ser un ciclo de grado superior. La formación profesional es formación especializada, superior, no universitaria, pero de una gran especialización y sí, como ve en la necesidad de personas de mucha especialización en esta materia. Y ya cerramos el tema y ya tiene que entrar el siguiente. Sí, muy rápidamente, David. Efectivamente, lo que hay es un hueco de formación actualmente en España, como he intentado explicar anteriormente, enorme entre lo que es formación de posgrado, que son los másteres, que hay 62 actualmente en este país, y lo que es la formación más práctica de la formación profesional, que es imprescindible, puedo decir aquí Tomás, para las empresas. Porque todas las personas que se tienen que encargar de la labor diaria, de actualizar, de revisar desde contraseñas, las políticas de seguridad, eso lo hace perfectamente una persona formada en esta línea en FP. ¿Qué falta? Pues especificar en qué se tiene que formar y cuándo. Y desde luego hay espacio de sobra. Y por supuesto, trabajo, ya lo hemos mencionado varias veces y bien lo sabe Tomás, también. Hay una demanda altísima. Empezamos a trabajar hace algunos meses este tema, parece que todo esto está parado actualmente, pero yo supongo que en cuanto esto se estabilice volvamos a arrancar ese tema de cualificaciones profesionales, porque desde luego ya os digo, en ciberseguridad no todos son másteres, sino que también es necesario formación a otros niveles. Bueno, no tenemos más tiempo. En primer lugar... Javier, ¿puedes comentar algo? Muchas gracias, Luis. La iniciativa que se está haciendo en la Universidad de Málaga es que se ha firmado un convenio entre la universidad y la empresa Samsung para hacer unos cursos de especialización casi que específicamente para alumnos de formación profesional. Es una formación intensiva en ciertos temas, entre ellos el de ciberseguridad, de 150, 160, 170 horas, también de Android y de Internet de los objetos. El objetivo de esta iniciativa es que hay una demanda por parte del Parque Tecnológico de Andalucía, que está allí en Málaga, a 5 kilómetros del campus universitario. Hay una demanda por parte de las empresas de Parque Tecnológico de chicos y chicas de formación profesional
con un grado de especialización que ahora mismo no existe formalmente hablando. Así que este convenio lo que hace es que desde la universidad damos una formación especializada e intensiva en ciertos campos con objeto de formar en esas especialidades a estos chicos y chicas para una incorporación inmediata a las empresas del parque tecnológico. Evidentemente, esto no es como hacer un grado, pero digamos que se está haciendo de una forma honesta de ambas partes, es decir, que las empresas entienden que lo que están contratando es un chico o una chica con formación profesional, pero con una especialización, no una persona con un grado. Y evidentemente los alumnos que lo hacen porque no les apetece o no pueden estar 3 o 4 años haciendo un grado y lo que prefieren es hacer una especialización rápida y efectiva por parte del profesorado universitario. Más o menos así es como funciona. Está hecho específicamente, yo creo que es una buena iniciativa que se podría extender a otras universidades. Es gratuito para los alumnos porque con el convenio con Samsung es quien paga las matrículas y demás. Así que está funcionando muy bien y está teniendo mucho atractivo. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía antes, desgraciadamente no tenemos más tiempo. Hay una conferencia muy interesante ahora que nos acaba de decir también David. Y yo lo que quiero recordarles es que en esta Semana de la Ciencia, sobre todo, hay otras conferencias que están muy ligadas a la de hoy. Hay una sobre inteligencia artificial, donde va a venir Víctor Maojo, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, que hemos conseguido uno de los 2 días que iba a estar en Madrid, que viniese aquí al Ateneo. También hay otra sobre electromagnetismo, incluso física cuántica. Hay otras también relacionadas con la ciencia en la medicina, en la psicología. En fin, que tenéis aquí un campo muy grande para venir en estas 2 semanas, que seguro que vais a aprender mucho, sobre todo los jóvenes, y los mayores vamos a recordar cosas que casi se nos están olvidando. Muchas gracias por venir a Luis, Tomás, Juan Carlos, y por venir a esta casa, y a David, que ya está en nuestra casa.